Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Loyal Pink basados en el libro. Sin embargo, la historia es diferente. La princesa Lisa todavía favorecía a Pilantita como si fuera su otra hija, a pesar de que sabía bien en su corazón que era qué, pero la princesa Lisa actuó como si la historia que estaba sucediendo ante ella fuera absolutamente ordinaria, tan ordinaria que cuando la princesa Nilapaz llegó a casa, estaba oscuro casi todas las noches durante ese periodo. Estaba trabajando en su tesis mientras estudiaba su doctorado. La princesa Alice estaba tan preocupada por Pilantita que le dijo con voz llena de bondad: le diré a Neil que regrese temprano. Lady Pin, no se preocupe. Aunque la historia existe desde hace mucho tiempo, Pilantita todavía recuerda muy claramente la preocupación en los ojos de la princesa Lisa. Lady Parvati, la nuera mayor de la princesa Lisa, está además imbuida de la naturaleza y la moralidad de una persona occidental que generalmente no interfiere innecesariamente en los asuntos de nadie. Como tal, conocía la relación entre Pilantita y la princesa Nilapad. Sin embargo, ella siempre, naturalmente, se saltaba las conversaciones sobre este tema. Finalmente, Kun Ornida es una joven llena de hermosos modales, apto en todos los sentidos por ser hija de un gran embajador. Además, ella nunca interfirió en la historia entre la princesa Nilapad y Pilantita. Kun Orm también es bueno para encontrar pequeñas conversaciones interesantes para tener con Lady Pin de forma regular. Además, invita periódicamente a Pilantita, que suele alojarse en el palacio, a salir y ampliar su visión. Al final, los dos se hicieron amigos cercanos que se llevaban bien. La tarde, en el momento más intenso del día, Pilantita a menudo se apresuraba a traducir literatura inglesa para alcanzar el número de palabras previsto antes de las 3 de la tarde, que era la época en la que Lady Parvati solía llevar a la pequeña Lady Alinlada a quedarse en el Palacio del Pino, a petición de la niña. Si un día no visitaba la residencia de su tía, siempre estaría de mal humor con su madre así sin parar. Te tengo en alta estima, pero si no traigo a Lynn aquí, seguirá llorando cuando vea a la tía Pin y a la tía Neil. Siendo un cuerpo regordete así, era poderosa cuando estaba furiosa. Ni siquiera el gran príncipe pudo detenerla. Lady Parvati dijo esto una tarde con una voz extremadamente atenta a Pilantita, mientras mantenía sus ojos fijos en la pequeña dama, que rápidamente corrió y se aferró a la cintura de su tía Pin. Está bien, señora Bati. Es incluso mejor que cuando no veo a Lynn. No puedo evitar extrañarla. Pilantita sonrió ampliamente aceptando la conversación del mayor mientras usaba su mano para acariciar el suave y liso cabello de la gordita que en ese momento solo la abrazaba fuerte y con tanto amor. El periodo a partir de las 4 en punto fue entre ella y Lady Alinlada. En ocasiones, Lady Pin optaba por leer en un hermoso y colorido cuento a la pequeña dama hasta que se quedaba dormida. A veces decidía dejar que Prick llevara a Alinlada a juegos divertidos. Con su naturaleza de niña inteligente y traviesa, durante ese tiempo preparó bocadillos para la princesa Nilapad y su sobrina para su satisfacción. Sin embargo, el sentimiento de satisfacción no era comparable a la felicidad que se producía en el momento en que Pilantita veía el rostro de la princesa Nilapad cuando regresaba al Palacio del Pino todas las noches, porque cuando llegue ese momento, la larga espera de Pilantita finalmente termina. Los momentos más cálidos de la vida cotidiana suelen ocurrir cuando Pilantita observa a su amada perder el tiempo con su sobrina Lady Anilalada. Sabía lo fascinada que estaba por la imagen de la princesa Nilapad, acariciando a la linda criatura cuyo rostro se parecía al suyo, hasta que a veces la niña no podía evitar asumir que la princesa Nilapad tenía una hija. La hija de la princesa Nil probablemente también tenía el rostro de Lady Alinlada y era casi indistinguible. Por la noche, después de que el príncipe Anatagud viniera a llevar a la pequeña dama de regreso al palacio Burapat,
La vida de Lady Pilantita era tan tranquila y pacífica como el mar sin olas. Para la cena, la princesa Nilapat le gusta algo sencillo, como ensalada de verduras y pan. Para algo un poco más exclusivo, puede haber otro plato de sopa caliente de champiñones o sopa de verduras. El tiempo después de cenar es lo que más le gusta a Pilantita. A menudo pasaba tiempo acurrucada junto a la princesa Nilapat y era como si el periodo de no verse en un día se hubiera extendido a más de un número infinito de días.